El corazón de Dios, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, podríamos hablar que hay 4 tipos de personas que pueden aspirar a vivir en lo mejor de Dios. Pero solo un tipo de persona puede alcanzar a lograr esto. Solo una clase de personas de los 4 posibles tipos que pudiéramos hablar puede alcanzar a vivir en lo mejor de Dios y aspirar a apropiarse de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, apropiarse de la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Así es que de esto vamos a estar hablando el día de hoy, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es que el propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo podamos alcanzar la plenitud de Dios, que tú y yo podamos llenarnos de la plenitud de Dios. Y aquí es muy importante que hagamos una aclaración. Si hablamos de la plenitud de Dios, no hablamos solo de nuestro espíritu, pero hablamos de nuestra alma y de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque recuerde que en nuestro espíritu ya se encuentra la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo es nuestra plenitud, Cristo es la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Si somos nuevas criaturas, si somos creyentes nacidos de nuevo, la plenitud de Dios en nuestro espíritu ya está aquí, ya mora en nosotros, porque Cristo mora en nosotros. Nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser llenados de la plenitud de Dios. Y no es que Dios esté esperando a vertir su plenitud para llenar nuestra alma y nuestro cuerpo desde los cielos. Pero, ¿cuál es el diseño de Dios? Que lo que hay en nosotros, lo que ya hay en nosotros, la abundancia de la plenitud de Dios, que es Cristo Jesús, que ya está en nosotros, en nuestro espíritu, en el ámbito espiritual, pueda expresarse, pueda derramarse, pueda fluir, pueda fructificar a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo, desde nuestro interior. Quiero recalcar el versículo 17, para que habite por la fe Cristo, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Ahora, Mateo capítulo 13 nos enseña una de las más extraordinarias parábolas. Recuerde que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que aquellos que no creían, aquellos que lo rechazaban, no pudieran entender. Pero Cristo revela las parábolas a sus discípulos. La parábola del sembrador, dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar la palabra. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó entre arbustos y parte de la semilla cayó en buena tierra. Y cuando el Señor Jesucristo dijo la parábola, le explica a sus discípulos, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice la Escritura, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla que fue sembrada junto al camino. Así es que el sembrador lleva la semilla y siembra, todo aquel que lleva la palabra y habla la palabra. En la Escritura, la palabra es Jesucristo y Dios es quien nos envía su palabra. En términos genéricos podríamos decir que Dios es quien nos da la palabra, Dios es el sembrador y siembra a Jesucristo. Pero también en términos humanos, nosotros cuando hablamos la palabra somos los sembradores de la palabra, y la palabra que hablamos es como la semilla, es la palabra que puede ser sembrada en el corazón. Aquí vemos 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas que pueden aspirar a vivir en la plenitud de Dios, en la plenitud de Cristo, a vivir en lo mejor de Dios. Pero no todos alcanzan a poder disfrutar de esta bendición, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, para que nosotros, tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, podamos participar de su naturaleza divina. La primera clase de personas es las personas que oyen la palabra pero no la entienden. Viene el malo y se llevan la palabra. Aquí podríamos referirnos a las personas que no son salvas, a las personas que no son nacidas de nuevo.
Pueden ser personas que continuamente están en presencia de quien predica. Pueden ser personas que asisten a reuniones. Pueden ser personas que continuamente o esporádicamente o de alguna manera o de otra han escuchado la palabra, pero no la han recibido. No la entienden, y si no la entienden, no la han creído. Ahora, aquí hay una incógnita. ¿Es acaso la palabra tan difícil para poder entenderla? No, porque aunque la palabra fue enviada por Dios, Dios inspiró a hombres para que escribieran la palabra, y por eso tenemos el Logos en nuestras manos. Pero es el Espíritu de Dios que está entre nosotros, que se mueve en este mundo, dice la Escritura, para revelarnos la palabra. Así es que no es difícil entender la palabra, pero tampoco y mucho menos es difícil entender el Evangelio de salvación de Jesucristo. Pero ¿quiénes son todos aquellos que no entienden la palabra? Aquellos que no pueden darle el valor necesario, aquellos que no tienen la necesidad de la palabra, aquellos que están cómodos en su propia manera de vivir, en su propia manera de ser, aquellos que no saben o que no creen que necesitan ser salvados. Aquí no estamos hablando de los que nunca han escuchado, sino estamos hablando de los que ya escucharon la palabra, pero que no han entendido que necesitan ser salvados y que para ser salvados solo hay uno y un único Salvador y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es que todos aquellos que reciben la palabra, que escuchan la palabra, que oyen la palabra en cualquier momento, si de manera continua, si de manera esporádica, pero que han escuchado la palabra, sea en la radio, sea en la televisión, sea a través de la boca de alguien, sea en reuniones, sea en iglesias, sea en organizaciones, pero que no entienden la palabra y la palabra no la han recibido, no han entendido que necesitan ser salvados y por lo tanto no han entendido que Jesucristo es el único Salvador y que está listo en su obra terminada, completa y perfecta para salvar a todos los hombres que vengan y se acerquen a Él, viniendo con un corazón sincero, dice la Escritura, entendiendo la necesidad de ser salvados. Entonces, todas aquellas personas que no entienden y no reciben son aquellos que no han nacido de nuevo. Así es que la palabra les es dada, pero ellos no la entienden y el diablo viene y la arrebata. La segunda clase de personas está descrita enseguida, en el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan luego. Así es que este tipo de personas son las personas que ya creyeron la palabra, ya creyeron su necesidad de ser salvados, ya recibieron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que ya confesaron con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, ya son creyentes nacidos de nuevo, pero son recientes, apenas han nacido de nuevo, apenas se encuentran en esta condición, sin la suficiente sabiduría, sin el suficiente conocimiento de la palabra para poder permanecer en la palabra. Recuerde que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 nos dice que si permanecemos en sus palabras, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que todas aquellas personas no se pueden mantener en la palabra porque no tienen suficiente palabra, porque no tienen suficiente tiempo, porque son creyentes nacidos de nuevo, pero recientes, nuevos, convertidos. Este tipo de personas necesitan mucha ayuda. ¿Ayuda de quiénes? De aquellos que ya tienen más tiempo para enseñarlos. Aquellos que recién se han convertido necesitan discipularse, necesitan aprender la palabra, necesitan aprender a permanecer en la palabra. Así es que este tipo de personas, no solo la Biblia en la parábola habla de que es como una tierra que recibe la semilla, tierra dura, tierra llena de pedregales, tierra llena de arbustos y tierra que está lista para ser sembrada y dar mucho fruto. También el Señor Jesucristo nos refiere a diferentes tipos de corazones. Y sabemos que lo que hay en nuestro corazón es lo que manda nuestra vida, porque del corazón manda la vida, del corazón emana, del corazón fluye la vida. Así es que es muy importante que podamos entender que también está hablando de tipos de corazones, cómo está nuestro corazón. Ahora,
El siguiente tipo de personas es la persona que recibe la palabra, pero que como una tierra es sembrada donde hay muchos arbustos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí estamos hablando de todos aquellos cristianos creyentes nacidos de nuevo que tienen ya tiempo en la palabra, que han aprendido la palabra, que conocen la palabra, que saben lo que la palabra del Señor dice, pero que ellos deciden ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ver su vida a través de su carne. Aquí podríamos hablar que son los creyentes que viven en la vanidad de su mente, es decir, que viven con una mentalidad puesta en los sentidos. Todo lo basan de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se habla. Se cree más en lo que las filosofías, las huecas sutilezas, las ciencias, los vecinos, los amigos, los familiares, padres e hijos, se cree más y se tiene más confianza en lo que este mundo dice y en lo que este mundo hace y en lo que este mundo puede proveer para salir adelante, para ser rescatados, que en la misma palabra del Señor. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Quiénes son estos? Son los creyentes que han permanecido en la palabra, pero que tienen una mentalidad espiritual, que andan en el espíritu, que todo lo disciernen y lo juzgan a través de lo que Dios dice y de lo que su palabra dice. Tanto la religiosidad como la ignorancia, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo por mucho tiempo, y tanto así también el entender y creer incorrectamente, no solo el no conocer, pero el ser negligentes y el ser religiosos puede impactar nuestras vidas de una manera negativa y de una manera muy desalentadora, si lo podríamos decir así. Porque ser un creyente que recibe la palabra, pero que hay muchos afanes y mucha vanidad en el corazón y mucha discernimiento a través de los sentidos, es decir, a través de nuestra carne, a través de nuestra alma no renovada, son personas que están vulnerables a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Recuerde, Dios nos da todos los recursos para vivir en su vida plena y abundante. De hecho, Cristo mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nosotros tenemos la plenitud de Cristo. Por lo tanto, no depende de Dios, sino depende de ti y de mí, de que estando todo disponible, podamos tomar de lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, a través de la fe, a través de discernir todas las cosas, a través de lo que Dios dice, de lo que el Espíritu de Cristo dice, de lo que nuestro nuevo Espíritu dice, porque dice la Escritura que el propósito es que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. El propósito de Dios es que habite por la fe toda su palabra en nuestros corazones y que nosotros podamos conocer perfectamente a Cristo, no solo a un Cristo resucitado, pero a un Cristo que vino a manifestar el poder de Dios y la gloria de Dios en la tierra. Y recuerde, Jesucristo fue 100% hombre y vivió en la tierra como hombre, conectado con Dios, siendo uno con Dios en su espíritu, teniendo la unción. Recuerde, Jesucristo fue ungido. La unción estuvo sobre Cristo. En Lucas 4:18 nos lo enseña, que él, yendo a una sinagoga, le dieron un libro para leer y él, abriendo el libro y buscando, le dieron el libro de Isaías y buscando en Isaías encontró la porción que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo fue ungido. ¿Por qué? Si Dios no necesita ser ungido. ¿Por qué? El Señor Jesús fue embestido con poder de lo alto. Si Dios no necesita ser embestido con poder de lo alto, porque Dios es omnipotente, porque Jesucristo era 100% hombre y como hombre necesitaba ser ungido porque su espíritu, que era 100% Dios, necesitaba estar en armonía para que su poder, el poder de su interior, pudiera fluir a través de su cuerpo. Recuerde, Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, pero él necesitó ser ungido para manifestar la gloria y el poder. Era digamos que el canal para que la virtud y la gloria divina que moraba en él pudiera manifestarse en todo su ser, en su alma
y en su cuerpo y a través de sus manos. Así es que es muy importante que podamos conocer a Jesús como lo que Jesús es, a la persona divina de Jesús, pero quien en todos los términos, dice la Escritura, en todos los ámbitos, inclusive Jesucristo fue tentado en todo. Pero recuerde, no conoció pecado, no se halló en el pecado y no hizo pecado. Para que nosotros en Él, para que nosotros en Cristo podamos ser como Él es. Y en este mundo, nuestro espíritu es como Cristo, porque nuestro espíritu ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad y es uno con el espíritu de Cristo, de tal manera que si nosotros damos la oportunidad a que lo que hay en nuestro espíritu fluya y emane, como lo hizo el Señor Jesucristo, entonces Cristo podrá manifestarse a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Así es que por eso nosotros tenemos que ser creyentes, que permanecemos en la palabra, que escudriñamos la palabra, que escuchamos la palabra, que oímos la palabra, pero que discernimos todas las cosas a través de lo que Jesús dice, de su palabra, y no de las circunstancias, y no del caos y de las tinieblas y de las adversidades que vienen en contra de nosotros, sino sí, solo sí, a través de la Escritura. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y aquí dice, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la palabra no puede producir fruto. Si estamos hablando de esta parábola, estamos hablando de que la palabra produzca fruto. Y cuando la palabra produce fruto, es importante que entendamos que el fruto, el árbol lo manifiesta, no lo esconde, no lo hace crecer dentro del tronco ni dentro de las ramas, sino fuera. Es una manifestación, es una expresión, un fruto, para que muchos vengan a ser saciados por el fruto. Y tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, estamos conectados a Cristo para llevar mucho fruto, como lo enseña Juan capítulo 15. Así es que es importante que entendamos esto. Dice, todas estas cosas, las riquezas, las codicias, los afanes, entran y ahogan la palabra. Así es que aquí estamos hablando de creyentes que a través de los sentidos permiten que todo lo que el médico dice, todo lo que los familiares dicen, contrarios a la palabra, todo lo que los abogados dicen, todo lo que los de las noticias dicen, todo lo que los enemigos dicen y aún los amigos dicen, pero que es contrario a la palabra. Nosotros, las personas que son de este tipo, ahogan la preciosa y maravillosa palabra del Señor y la palabra no puede producir fruto. Ahí es cuando nosotros decimos que aunque nos ha sido dada la medida de fe a los creyentes, la fe no puede operar para apropiarse de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, cuando la incredulidad es tan grande, tan fuerte en nosotros, que es como una fuerza que se opone e impide que la palabra pueda dar fruto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros por causa de Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si somos creyentes nacidos de nuevo, en nuestro interior andamos conforme al Espíritu. Estamos en Cristo, recuerde, estamos en Cristo. No seguimos muertos no seguimos vivos en nuestros delitos y pecados, pero hemos muerto a nuestros delitos y pecados por causa de la justicia de Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, los que no han sido salvos, los que no conocen a Cristo, piensan en las cosas de la carne porque son de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque nos ha sido dada toda la virtud de Cristo y la plenitud de Cristo mora en nosotros, para que nosotros pongamos nuestra mente en la armonía y en la sincronía de los pensamientos de Cristo y de conocer a Cristo. Recuerde, para que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. Y esto no sucede de manera automática. Nuestro espíritu es perfecto y conoce a Cristo porque es uno con Él. Primera de Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él.
En nuestro espíritu estamos perfectamente justificados, nuestro espíritu está completamente libre, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser renovadas y transformadas, como lo dice Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo, esto es tan importante, no os conforméis a este mundo, sino permitan que la palabra, renovando sus mentes, transforme sus vidas, para que puedan conocer, experimentar, vivir en la plenitud de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los designios de la carne, es muy importante que entienda esto. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que, ¿por qué si somos creyentes nacidos de nuevo? ¿Por qué si somos salvos? ¿Por qué si Cristo mora en nosotros? ¿Por qué si nos han sido dadas las virtudes de la palabra y del Espíritu y la revelación y la unción? ¿Por qué hemos de prestar nuestra mente y nuestros cuerpos a la carne? ¿Por qué hemos de prestar nuestras mentes y nuestros cuerpos al engaño? ¿Por qué hemos de permitir que nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo sean atribuladas y oprimidas por el poder del enemigo, cuando Dios mismo mora en nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué, si nuestro cuerpo le pertenece a Dios, porque ha sido comprado por precio? 1 Corintios 6, 19 y 20 dice la Escritura que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios, porque fueron comprados por precio de sangre. Así es que debemos de glorificar a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Y nuestra alma en medio está conectada entre el espíritu y el cuerpo, de tal manera que cuando el alma es renovada, es transformada y permite que la gloria que hay en nuestro espíritu pueda manifestarse en la gloria que hay en nuestro cuerpo. Glorificar a Dios con nuestro cuerpo, quisiera hacer un paréntesis aquí, no significa que tú hagas fitness, no significa que tú hagas ejercicio, no significa que tú hagas dieta y que hagas que tu cuerpo sea un cuerpo humanamente perfecto o que estés aspirando a que sea así. No significa esto. No estoy diciendo que no seamos diligentes en mantener nuestro cuerpo, en cuidar nuestro cuerpo. Pero glorificar a Dios con nuestro cuerpo significa que Cristo pueda fluir aún en cada molécula, átomo de nuestro cuerpo, por su Espíritu que mora en nosotros. Que Cristo pueda vivificar nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 10 y 11. Glorificar a Cristo en nuestro cuerpo es permitir que Cristo tome las decisiones en mi cuerpo, y no yo a través de mi carne o a través de las presiones de este mundo o a través de las circunstancias o de los temores o de los síntomas. Claro que cuando alguien ha permitido que su cuerpo sea esclavo de medicamentos, de tratamientos, de decisiones de otros, no significa que debemos de romper de inmediato con ello. Tenemos que empezar desde nuestra mente a romper con todas esas ataduras, con nuestra confianza en todas estas cosas, porque aunque decimos que amamos a Dios, cuando no entendemos la gloria que mora ya en nosotros de Cristo, entonces no somos diligentes respecto a glorificar a Dios con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Pero entonces depende de empezar a ser renovados y transformados y ir saliendo de todas estas cosas y cerrándole el camino al diablo, porque el diablo no tiene otro propósito sino hurtar, matar y destruir. Así es que es importante que entendamos que si nosotros dejamos que todas estas cosas de este mundo y las enseñanzas y las filosofías y la religiosidad y la falta de entendimiento y la falta de creer correctamente entran a nosotros, estas ahogarán la palabra y la palabra no podrá dar fruto. Y el propósito de Dios es que la palabra, que Cristo dé fruto en todo nuestro ser y que nosotros podamos vivir en la misma gloria, en la misma gracia, en la misma plenitud maravillosa y gloriosa de Cristo Jesús. La palabra que ha sido sembrada en buena tierra
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Es decir, cuando forzamos nuestra vida por la gracia, es decir, cuando nos esforzamos en la gracia para escudriñar, entender, meditar la palabra y que el Espíritu de Dios la revele a nuestros corazones, entonces es que nosotros vamos a permitir que la palabra dé fruto. Cuando nosotros somos vigilantes y que ponemos obstáculo para que la incredulidad de este mundo no entre y ahogue la palabra, pero permanecemos en la palabra y creemos en la palabra, y cuando las situaciones vienen y cuando las decisiones tienen que ser tomadas, venimos a la palabra y escuchamos lo que Dios dice. Recuerde, obedecer significa escuchar atentamente. Y aquel que obedece es porque escucha atentamente y sigue la palabra que ha sido escuchada atentamente. Si nosotros obedecemos la verdad de la palabra, es que escuchamos atentamente la palabra. El Espíritu de Dios nos revela la sabiduría de Dios para nosotros actuar sin esfuerzo. Recuerde, nosotros no somos aquellos que tenemos a Cristo como un modelo a seguir. Así como Cristo es y como nosotros venimos a Cristo, dice la Escritura, así debemos andar en este mundo, en Él. Y si decimos que andamos en Él, es porque andamos en la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Por eso Romanos 8 dice la Escritura que la creación anhela que los hijos de Dios se manifiesten en la gloria de Cristo que les ha sido dada. Por eso 2 Corintios 3:18 nos enseña que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, porque es la palabra que está siendo sembrada en nuestros corazones cuando nosotros vemos la gloria de Cristo en ella, y entonces nosotros podemos entender lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y cómo Cristo nos llama a vivir como Él es, y nos llama a tener lo que Él nos ha concedido por gracia, y nos llama a hacer lo que es de acuerdo a su voluntad, y nos llama a poseer lo que es de acuerdo a su llamamiento. Dice la Escritura, su llamamiento, su herencia y su poder ahora moran en nosotros. Y el apóstol Pablo, no solo en Efesios capítulo 1, pero en el capítulo 3, dice que él oraba para que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser fortalecidos, tenemos que coadyuvar. Nuestra responsabilidad es forzar o esforzarnos en que la gracia nos permita que, como es nuestro ser interior, así nuestra alma y nuestro cuerpo puedan emanar y glorificar a Cristo. 2 Corintios 3:18 dice que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en nuestra mente, en nuestro cuerpo, de gloria en gloria por la misma imagen del Señor. Esto es maravilloso, extraordinario. Así es que no permita ser la tercera tierra, la palabra que es sembrada en espinos, en arbustos, y que lo que significa es que los afanes, las preocupaciones, las riquezas, la vanidad, las cosas de este mundo entren y como una semilla sean concebidas en el corazón, y éstas crezcan dando fruto, que ahogan la palabra y que impiden que la palabra dé fruto. Pero sea como aquellos que todo lo juzgan de acuerdo a la palabra, que reciben la palabra, que creen la palabra y entienden correctamente la palabra, y que saben que todo se trata de Jesucristo, no solo de su persona divina y de lo que Él hizo, pero de lo que Él nos llama a vivir como lo que Él es. Igual que su ministerio, ahora nos ha dado su Espíritu Santo para, en el ministerio del Espíritu Santo, poder permitir que Cristo more a través de nosotros y armonice en nuestra alma y nuestro cuerpo, que aún cada pensamiento vibre por causa de Cristo, y que aún nuestras células, nuestros órganos, nuestro cuerpo, nuestras moléculas, nuestro físico vibre por la gloria de Cristo Jesús, cuando la palabra se siembra y nosotros permanecemos en ella para que dé mucho fruto. Este es el fruto de la palabra, que Cristo sea manifestado y que muchos vengan a comer del fruto de Jesucristo. Es decir, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que todos crean en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único salvador de nuestras almas.
Gracias, Señor, te damos, bendito seas por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo. Es importante que consideremos estas cosas y que usted me siga en estas oraciones, pero no solo como repitiéndolas con su boca, pero creyéndolas en su corazón, porque lo que estamos declarando es lo que hemos creído, porque la palabra del Señor nos lo enseña y nos lo dice. Nos lo enseña y nos lo dice, y nosotros, según creemos, así lo hablamos. Porque, Señor, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, porque todo aquel que recibe la abundancia de gracia y el regalo de su justicia ha sido destinado a reinar en vida. Todo lo que nos hace falta nos será dado por tu gracia, Señor, por tu poder, por tu gloria, Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra. Así es que honremos al Señor con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Honremos al Señor aún con nuestros bienes. Honremos al Señor con lo que somos en el nombre de Jesús, para que Él se glorifique y manifieste su misma vida en nosotros. Y declaramos en Cristo, declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, y estamos declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.